En el tiempo que llevamos estudiando los sectores en sectorial, hemos encontrado que la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo depende de las ganas y optimismo de los equipos de trabajo, la inversión correcta en los activos que la organización necesita y la ubicación de estos recursos de forma inteligente según las oportunidades y amenazas que presenta el entorno. En otras palabras, el futuro de la empresa depende de la fórmula ganas más activos más sector. Elaboramos una miniserie donde compartiremos cada uno de estos elementos y pueda ayudar al norte de tu organización. En el presente capítulo abordaremos el segundo elemento, cómo las empresas están usando sus activos. En el primer capítulo de esta miniserie hablamos inicialmente que el futuro, la sostenibilidad de una empresa tiene que ver con las ganas, el uso de sus activos y la alocación o la ubicación de esos activos según las oportunidades que está brindando el entorno. Cuando hablábamos de ganas, indicamos que esta tiene que ver con el ambiente político, la calificación internacional que tiene nuestro país, la confianza por parte del inversionista internacional, la confianza del inversionista local, el talento humano, cuál es su energía al interior de la organización, si hay una humanización o no del trabajo y cuál es la visión de los directores, líderes de esa organización. Esos son los elementos que te conllevan a las ganas. En este segundo capítulo nos vamos a concentrar en el uso del activo. Las ganas es el motor que lleva a que esos activos al interior de las empresas estén funcionando y estén operando. Para poder entender ese uso de los activos, la primera reflexión que se debe hacer es entender cuál es el ciclo de vida o en qué etapa de vida se encuentra la empresa en la que estamos participando. Recordemos que cuando hablamos de empresario no es el líder de la empresa, no es el dueño de la empresa, sino todos los que habitan esa organización. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de la organización que estamos habitando? Esos ciclos se dividen en 6. El primer elemento, la primera etapa de ese ciclo, tiene que ver con la etapa de startup, que es cuando arranca la ideación para establecer un negocio. Es una etapa de muchas ganas, pero de poco dinero. Es el momento de iluminación. Pero como hay poco dinero, entonces no se consolidan ingresos, no hay utilidades, hay importantes niveles de inversión, los flujos de caja son negativos. A partir de ahí, cuando se supera esa etapa y se pasa de una idea a establecer el negocio, el segundo ciclo tiene que ver con el crecimiento temprano, que es donde se empieza a probar el modelo de negocio en el mercado y empiezan a darse unas tasas de expansión donde se da el testeo. Ese testeo sigue siendo bastante costoso, el ritmo de ingresos crece pero no a la velocidad esperada, es mucho más alta la velocidad de los costos y de los gastos, por ende los flujos de caja se mantienen negativos. De hecho, entre el periodo de startup y el de crecimiento temprano es donde se consolidan los valles de la muerte empresarial, que duran normalmente entre 3, 5 e incluso hasta 10 años para que una empresa, un emprendimiento, una startup empiece a tocar el punto de equilibrio. Aguantar 3, 5, 10 años de flujos de cajas negativos pues va a llevar al desgaste del emprendedor o de la emprendedora y por eso es muy probable que en ese periodo la gran mayoría terminen renunciando a ese sueño, a ese desarrollo y ahí se dé la eliminación o la salida de la organización. ¿Qué ocurre? Si se pasa esa etapa, estamos entrando al tercer momento que se denomina la aceleración. Tenemos entonces una idea que se convirtió en negocio, ese negocio se prueba su modelo, ese modelo empieza a mostrar que puede servir como una empresa y ya en esa aceleración se empieza a poner esa prueba, qué tan escalable, cuál es el tamaño de esa empresa. En ese momento los ingresos empiezan a crecer a una tasa más alta que el volumen de inversión, el volumen de costos y el volumen de gastos. Por primera vez la organización empieza a generar utilidades y empieza a generar flujo de caja positivo. A partir de ahí estamos hablando de llegar a un crecimiento maduro. El momento de crecimiento maduro es donde todo ese esfuerzo se convierte en ingresos y esos ingresos se convierten en ganancias. Ahora bien, después de un crecimiento maduro llega la madurez. Y en ese momento de madurez es donde puede presentarse una crisis de edad. La crisis de edad al interior de la empresa se refleja porque ya no hay ideas nuevas, ya no hay renovación, ya no hay toda esa iluminación y energía que se tenía en el momento de startup y ahí es donde el mercado empieza a decantarse
y empiezan a generarse unas ventanas de oportunidad para la competencia, ventanas de oportunidad que no está capturando la empresa actual, la empresa en la que se está trabajando. Si eso no se corrige, normalmente la organización entra en su etapa final, que es una etapa de declive. Esa etapa de declive lleva a una reducción del tamaño empresarial a medida que el mercado va cambiando, la compañía no lee esos tipos de cambios y ahí se da una desaceleración que puede llegar al fin de la organización y su liquidación. El uso de los activos va a depender de ese momento, ¿sí? Es un momento de iniciación, es un momento de crecimiento temprano, es un momento de aceleración, estamos maduros, estamos en una etapa de declive. Lo ideal sería que al interior de la organización quienes dan las decisiones del uso de ese activo tengan unas decisiones con una energía basada en un periodo de startup, pero buscando un crecimiento maduro. Es decir, tener todas las ganas y el empuje de un emprendedor, pero con la visión de que esas decisiones puedan llevar a la generación de utilidades. Ahora bien, entendiendo ese ciclo de vida de las empresas, vamos y miremos cómo ha sido el uso de los activos al interior de nuestro país. En Colombia hemos visto un uso de los activos, sobre todo en los últimos años, que tal vez ha terminado no siendo el más productivo para las organizaciones. Estamos viendo un uso de los activos que se ha consolidado principalmente en satisfacer las demandas y las necesidades de los locales y no de podernos conectar con mercados globales, pese a que existen TLC, elementos de apertura económica, todos los elementos. Las empresas en Colombia se han concentrado principalmente en los locales. Y esa concentración en los locales ha estado mucho más en una manera de satisfacer a esos locales a través del comercio, a través de la importación de bienes y la entrega logística, dispensación a través de puntos de venta, a través de diferentes canales a ese consumidor. Entonces hemos visto un buen crecimiento en materia de comercio, un consumidor abastecido tanto por locales como por extranjeros, diversidad de tipos de marca, pero no hemos hecho un mayor uso de nuestros activos en la parte industrial, en la parte de servicios, en la parte agrícola. ¿Eso a qué lleva? Cuando uno analiza nuestra tasa de cambio, es una tasa que ha venido depreciándose en el tiempo. Pasamos de una tasa de cambio de 2.000 pesos por allá en el 2011 más o menos a una actualidad que te flota entre los 3.800, 4.000 pesos y en otros momentos de mayor depreciación te toca los 4.200 pesos. Ese comportamiento de tasa de cambio lleva, por ejemplo, que si nosotros nos concentramos más en abastecer y satisfacer el local a través de ese consumo, a través del comercio y no atendemos tanto las oportunidades que muestran los mercados globales, entonces nosotros terminamos importando una gran cantidad de bienes y servicios. Pues para el dato, por ejemplo, en 2022 importábamos el orden de unos 71.000 millones de dólares, en 2023 fueron 59.000 millones de dólares, pero lo que exportamos, por ejemplo, en el 2023 fueron cerca de 50.000 millones de dólares, 49.769 millones. Entonces, primero tienes una balanza comercial deficitaria. Y como tienes una tasa de cambio alta y es más lo que importamos, pues los costos por los cuales adquirimos los bienes son mucho mayores. En otras palabras, te presiona y te genera inflación. Eso es un problema económico. Sin embargo, el mayor problema que vemos en el uso de los activos es que como nos hemos concentrado de esa manera un poco más satisfaciendo el comercio, eso no está mal, pero si nos encargamos de satisfacer el comercio con productos manufacturados localmente, con productos agroindustriales, con desarrollo y más metodologías asociadas al servicio y la implementación de tecnología, probablemente nuestra balanza comercial no sería tan deficitaria, porque cuando se gestan esos elementos en agroindustria, en desarrollo industrial y en desarrollo de servicios, logramos satisfacer los locales y empezamos a tener un exceso de capacidad que podemos llevar a otros mercados. ¿Eso luego qué genera? Que cuando exportamos, podríamos llegar a exportar valor agregado, manufacturas, bienes por los cuales nos paguen una plusvalía. En la actualidad, nosotros del volumen de lo que exportamos, termina siendo una exportación más concentrada en commodities, en materias primas, carbón, gas, petróleo, algunos bienes en la minería, flores, café, banano, frutas como el aguacate, como el limón Tahití. ¿Eso qué implica? Pues otros países también pueden producir ese tipo de bienes. Entonces, por lo que terminamos compitiendo a nivel global es por el precio, no por la plusvalía, no por el desarrollo de ese producto per se.
mientras que lo compramos al mundo, en esos cerca de 59.500 millones de dólares que fue el año pasado, en cerca de un 98% son productos terminados, son productos químicos, ahí hay vehículos, ahí hay productos manufacturados. Entonces al mundo le pagamos la plusvalía, pero al mundo le vendemos solamente por el precio. Eso básicamente empieza a mostrar que nuestro uso de activos al interior de las organizaciones ha sido un uso de activos no muy eficiente. Luego, ¿esto a qué te lleva y qué tienes que tener en cuenta? El indicador por excelencia que muestra el avance económico de un país está en el PIB. Pueden haber muchas críticas frente al indicador porque dice que ese no te muestra calidad de vida, beneficios, ese tipo de elementos un poco más hacia el frente humano. Es razonable, el indicador no alcanza a medirlo, pero cuando un PIB se expande en un país, normalmente lo que está mostrando es que las empresas están creciendo, por ende las empresas están invirtiendo, por ende las empresas están empleando y por ende hay un impacto en el frente social. El tema del PIB es un indicador clave para mirar y analizar esto. El PIB te muestra también el uso de los activos de las empresas. ¿Qué ocurriría si nosotros exportáramos más y generáramos en esa exportación productos, valor agregado, el uso de nuestros activos fuera mucho más eficiente? Pues nuestras tasas de crecimiento económico serían mucho mejores, no como lo que registramos en el 23 con un crecimiento de apenas el 0.6%. Este año probablemente lleguemos a una tasa de crecimiento del orden del 2,1%, teniendo en cuenta que a partir del segundo trimestre del año las empresas están empezando a mostrar una mejor dinámica, el consumidor está presentando una mejor dinámica, pero le falta eso mucha inyección. De hecho, hablamos que un buen crecimiento económico para nuestro país debería ser unas tasas por encima del 3,5%. Eso no lo vamos a lograr ni siquiera en el 2026, o sea que el uso de los activos que estamos teniendo de nuestras organizaciones es un uso en una capacidad instalada bastante bajo. O más bien, tenemos la capacidad instalada, pero el uso de esa capacidad instalada es bajo. Y la demanda, como la estamos concentrando en el local, y el local está teniendo muchos problemas por el frente de la tasa de interés, por el frente de la inflación, pues no te alcanza a hacer esa demanda. Ahí es donde hablamos que el uso de nuestros activos tal vez no se esté dando de la manera más inteligente. Uno a eso le da un doble clic para pensar en los diferentes sectores, que es lo que hacemos en sectorial, mirar el entorno y entender ese entorno que es conformado por los diferentes sectores, donde pueden haber más oportunidades y donde pueden haber más retos. Resulta que en el uso de los activos de las empresas, las que más lo están usando y que llevan pues a unos mejores ritmos de crecimiento, está teniendo que ver, por ejemplo, en el primer trimestre de este año con la administración pública. Y es particular porque el gobierno viene unas tasas de ejecución bastante bajas. Bueno, al parecer el comienzo de este año empezaron a ponerse un poco más las pilas porque venían de una ejecución completamente baja y en los bajos niveles de crecimiento de nuestra economía, pues la administración pública sacó un poco la cara porque se empezó a acelerar algo de ejecución. El segundo aspecto tiene que ver con el transporte aéreo y listo, tuvimos liquidación de las aerolíneas, pero la atracción de nuestro país para el actor internacional es bastante bueno, no solamente en el turismo, sino ya en periodos de estancia mucho más largos, ya ni siquiera hablamos de los nómadas digitales que es bastante clave, sino personas que empiezan a residir en nuestro país. Entonces el transporte aéreo o el uso de los activos de este tipo de organizaciones empiezan a generar un mayor nivel de rendimiento. El agro por fin está sacando la cara por nuestro país después de momentos bastante complicados. Ahí se está dando la mezcla de varios elementos, unos precios de los fertilizantes que vienen disminuyendo. Cuando se disminuye, pues entonces eso permite que los activos de una empresa tengan un mejor nivel de rentabilidad y eso se acompaña con demanda y con una variabilidad climática, no con una alta afectación, pues ese agro te empieza a generar buenos resultados. Construcción civil por fin, después de casi 4 años cayendo, empezó a tener algo de recuperación. Y esto tiene que ver un poco más con las administraciones locales recientemente que entraron en las diferentes alcaldías y gobernaciones. Han leído y han entendido que el principal problema que está teniendo Colombia es un problema de crecimiento y de recuperación económica.
¿Por qué tenemos altos niveles de insatisfacción, altos niveles de pobreza? Porque la dinámica económica de nuestro país está siendo bastante pobre. Y como es bastante pobre, pues el uso de los activos de las empresas es también bastante pobre. ¿Cuál es un motor de recuperación inmediata? Cuando se revisan las diversas crisis que han pasado los países, uno de los motores de crecimiento inmediata es desarrollo de infraestructura, desarrollo de vivienda, desarrollo de vías, todo ese tipo de elementos. Eso al parecer lo están leyendo bien las alcaldías, las gobernaciones, y no lo está leyendo bien el gobierno nacional. Por eso el crecimiento que está empezando a mostrar la construcción civil está jalonado por las regiones y no tanto por el impulso a nivel nacional. Tienes una dinámica también interesante en el frente de entretenimiento, tienes una dinámica interesante en el frente de tecnología, pero tienes unas dinámicas bastante negativas en elementos asociados, por ejemplo, a la parte automotriz, a la parte de moda, textil y confecciones, a la parte de calzado, el frente de molinería, los muebles, que dependen en gran parte de la construcción inmobiliaria, que también no la pasa nada bien, y el comercio paulatinamente está despegando. Eso te puede dar la lectura al interior de tu organización de en dónde se están usando mejor los activos y en dónde no están teniendo ese buen uso. Yo los invito siempre a que ingresen a www.sectorial.co, porque todos los días ahí estamos publicando información de los diversos sectores para mostrar dónde hay un mejor uso y dónde esos usos no son tan adecuados, y a la vez que se suscriban a nuestra plataforma, que es ODA, donde a través de tableros de control mostraremos cuál es el entorno en el que gravita la organización. Entonces, ese uso de los activos es un elemento clave para poder combatir periodos recesivos. Cuando uno mira la historia del globo, básicamente hasta más o menos los últimos 40 años, el mundo no había presentado un declive económico. Se presentó en el 2009 con la crisis subprime, pero cuando uno mira la historia antes del 2009, antes del 2020 y dejando de un lado el 2009, nunca se había presentado una marcada caída económica. De hecho, cuando comparamos el PIB del mundo y el PIB de Colombia, pues Colombia sí lo presentó en el 99 con la crisis hipotecaria. O sea, el mundo ha pasado, cuando uno lo analiza desde los 60 hasta antes del 2009, había pasado por crisis petrolera, embargo de la OPEP al crudo de Israel, sobreendeudamiento de Latinoamérica sin capacidades productivas de pago, eso por allá en los 80, que fue la década perdida de Latinoamérica, políticas monetarias restrictivas a nivel global a comienzos de los 90, la burbuja.com por allá cuando salió el internet en el 2000, el 2001, y en todos esos momentos nunca habíamos presentado decrecimiento económico. De hecho, el mundo crecía a tasas anuales hasta los 90 del 3,8% y pasó a crecer apenas al 2,9%. Con unos ritmos de crecimiento bajos se pueden consolidar las décadas perdidas económicas. De hecho, la proyección a nivel global de aquí al 2030 es que en el mejor de los casos el mundo crecerá a un promedio del 2,2%. Entonces, si las dinámicas económicas no se dan, es que el uso de los activos de las empresas no se están dando. Y por ende, luego tenemos unos mayores problemas en materia de recuperación, en desarrollo económico, en la parte social. Esas crisis impactan de diversas maneras a las empresas. O sea, si una empresa es un emprendimiento, es una compañía joven, un momento de crisis económica, su principal estrategia, su principal camino es tratar de sobrevivir. Si está en crecimiento, empieza a ver que esas tasas de crecimiento se recortan. Si una compañía madura, se desvaloriza, y si es una compañía en declive, básicamente le acelera la liquidación. Entonces, dependiendo del uso de los activos, también se combate los diversos momentos de crisis o de ciclo de vida que está teniendo la economía. Todo esto, ¿cómo se combate? Principalmente tiene que ver con la innovación. Y la innovación lo que nos muestra es que los activos de las empresas tienen un nuevo mapa de actuación. O sea, cuando uno mira el mapa de actuación y piensa en la proveeduría, hoy tiene que pensar en fuentes alternativas de energía, nuevos materiales, manejo de desperdicio de agua, industria verde, alternativas en transporte. Cuando uno piensa
en esa proveeduría y luego va a almacenar los productos, pues ya hay que pensar en biodiversidad, geoingeniería, materiales resilientes, impresión 4D. La diferencia del 3D con el 4D es que 3D te crea la pieza tridimensional generada a través de una impresión de gran formato. La 4D es que ya le da vida a eso impreso 3D. Ahí es cuando hablamos, por ejemplo, de corazones artificiales, pulmones artificiales. En ese proceso también de almacenamiento y logística hay que pensar en nanotecnología y hay que analizar las enfermedades que se gestan en la planta. Cuando piensas en la demanda, hay que pensar en industria 4.0, en inteligencia artificial, en bioeconomía, en comportamientos sociales, en agricultura local, en micromercados. Y todo debe estar amparado por una regulación, y en la regulación ya juega el blockchain, la parte digital, las secuencias de ADN, el Open Data, el acceso a capital. Vemos que es un mapa de actuación empresarial completamente diferente a lo que veíamos muchos años atrás. Y eso entonces lo que te implica es innovar. Te implica pensar del incrementalismo tal vez a una gestión de portafolio. ¿Qué es una gestión de portafolio? Los proyectos no se pueden evaluar de forma independiente, sino cuál es el impacto integral en la organización. Ahora bien, todo esto, que es el uso de los activos, cuando uno piensa en los activos de una organización, esos activos se financian de tres fuentes: de la generación interna de fondos de esa organización, que termina siendo su EBITDA. Una segunda fuente termina siendo el recurso de los socios. Cuando los socios deciden no tomar las utilidades de una organización, están poniendo ahí sus recursos. Cuando deciden capitalizarla, inyectarle nuevos montos de dinero, esa es una segunda fuente. La tercera fuente tiene que ver con el uso de la deuda financiera, llámese bancaria o extrabancaria, pero que le cobra una tasa de interés a la organización. Esto, cuando uno mira el uso de los activos, entonces tiene que pensar también en el endeudamiento. Y el endeudamiento de las empresas en Colombia tiene mucha relación con el endeudamiento de nuestro país. Nuestro país pasó de una deuda externa por allá en el 2014 del orden de unos 101.000 millones de dólares y probablemente va a tocar el 2024 en una deuda externa de unos 200.000 millones de dólares. Que uno tenga endeudamiento externo incrementado en ese valor absoluto per se no es negativo. Lo negativo es si el PIB no se expande al mismo ritmo de la deuda externa. Básicamente en la historia de nuestro país hemos tomado deuda externas para tapar huecos. ¿Y eso qué implica? Es que si no hay un impulso empresarial y si no hay un impulso gubernamental en el frente de sectores, pues la velocidad de crecimiento de nuestro país es bastante pobre. Y si el crecimiento de nuestro país es bastante pobre y la deuda externa se te incrementa y el dólar es alto, pues luego vas a tener un apretón importante de recursos. Los flujos de cada de las empresas son negativos, el flujo de cada gobierno también es negativo. Por eso recientemente el gobierno le pidió un aumento de endeudamiento externo al Congreso. Eso no es nuevo de este gobierno, viene de gobiernos atrás porque no se ha gestionado bien el uso de los activos de las empresas y de ahí entonces más deuda para tapar huecos. Estamos hablando que la proporción de PIB de nuestra deuda pasó más o menos de algo menos del 30% en el 2014 a marzo del 2024 a ser el 50% de nuestro PIB. Un mayor endeudamiento externo te afecta a flujos de caja, a las finanzas de la nación, entonces el volumen de recursos que puede irrigar la nación para los diferentes planes empresariales, económicos, sociales se vuelve limitado. Y a eso mézclale que en el 2021 Colombia perdió grado de inversión. Cuando pierde grado de inversión por todo ese fenómeno de estallido social, por eso hablamos en el capítulo anterior que las ganas del empresario, las personas que habitan la empresa, dependen también del líder de ese momento. Entonces el liderazgo en aquel momento no generaba unos altos niveles de aprobación en toda la población. Si en tu líder no confían, pues el desarrollo empresarial es limitado. Recibiste ese estallido empresarial, ese estallido social, que se transformó en bloqueos y luego con esos bloqueos pierdes el grado de inversión, no se pudo socializar esa reforma tributaria en ese momento y ahí lo que implica una pérdida de grado de inversión es que la tasa a la cual financian a Colombia, a la cual se recibe esa deuda externa, es una tasa mucho mayor. ¿Esto todo luego a qué va? El empresario va y le pide un crédito al sistema financiero, el sistema financiero ya es mucho más exigente. Cuando nosotros en sectorial
miramos esas exigencias del sistema financiero por sectores, estamos viendo más restricción, por ejemplo, a los importadores, a los constructores, a los mineros y al frente del agro. De hecho, en el crédito comercial, que es donde están las empresas, las exigencias para aprobar un crédito, ya el 60% de las entidades la aumentaron en lo que ha corrido del 2024, y el 40% las mantuvo igual, es decir, ninguna entidad está disminuyendo las exigencias a la hora de aprobar un crédito. ¿Eso qué significa? Que si antes no me pedían una firma avalista, ya me la están pidiendo. Si antes no me pedían un Fondo Nacional de Garantías, ya me lo están pidiendo. Si no me pedían una fuente de pago, ya me la están solicitando, una garantía real, una hipoteca, elementos como eso. Donde solamente se está disminuyendo levemente las exigencias por parte de las entidades financieras en el crédito de consumo y en el microcrédito. Entonces se podría apoyar un poco más el desarrollo del microempresario, que es clave, y también el del consumidor. Con unas altas exigencias para el acceso al crédito y luego una alta tasa de interés, pues el uso de los activos de las empresas va a ser bastante bajo. Pues básicamente estamos encontrando que un pyme emprendedor en nuestro país tiene una tasa de interés efectiva anual del orden del 22%. Entonces eso le implica que a la hora en la que vaya a invertir en nuevos activos, esos activos en los que está invirtiendo le tiene que rendir a una tasa de ese 22%. De esta manera, en este segundo capítulo que hablamos del uso de los activos de la empresa, recordemos que el norte de las empresas depende de las ganas que se está al interior de esa organización, de las personas que habitan esa organización, de cómo están usando los activos. Estamos viendo que el uso de los activos en nuestro país no ha sido el mejor, lo hemos concentrado en algunos sectores que han ayudado a la dinámica de consumo, pero no han ayudado a las dinámicas en la parte industrial, en la parte agrícola, en el frente asociado a los servicios, y tenemos una restricción para mayor uso de esos activos por la restricción que se presenta desde el mismo gobierno, por la restricción que se presenta en el acceso al crédito y en la tasa de interés. Entonces, ahora el reto va a ser esos activos, cómo los empezamos a alocar de una mejor manera, donde lo ubicamos en las oportunidades que te muestra el entorno y lo alejamos de los riesgos que estamos presentando. Eso es lo que trabajamos y nos dedicamos en sectorial, y en el tercer capítulo vamos a analizar principalmente esos elementos. El entorno, cómo incide en el futuro de la organización. En el próximo capítulo continuaremos con la tercera parte de esta miniserie sobre la fórmula de la cual depende el futuro de las empresas, donde abordaremos el tercer elemento, las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para ubicar los activos.